Dicen que el peor tipo de soledad es aquella que llega cuando más necesitas a alguien. Y fue así, con una mochila usada como almohada y el corazón hecho pedazos, que ella descubrió lo que era ser invisible para el mundo. Antes de continuar, suscríbete al canal, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos sigues. Pero esa noche silenciosa, algo inesperado cruzaría su camino, algo que ni ella imaginaba merecer. Catalina tenía apenas 19 años, pero ya cargaba el peso de toda una vida de juicios. Era una chica dulce, de hablar suave, que despertaba temprano todos los días para trabajar en la panadería del barrio y ayudar con los gastos de la casa. Siempre responsable, siempre recatada, pero bastó una noche, una sola noche de descuido en una fiesta de la universidad para que todo se derrumbara. Quedó embarazada y durante 6 meses escondió el vientre en ropa holgada y sonrisas forzadas, tratando de ganar tiempo, tratando de crear valor, pero el tiempo cobró. El cuerpo comenzó a gritar lo que la boca no decía, y los padres no tardaron en darse cuenta. El papá, rígido y orgulloso, explotó. La mamá lloró como si la hija hubiera cometido un crimen. «Nos avergonzaste, deshonraste nuestra casa», decían. Catalina, entre lágrimas, trató de explicar. Dijo que fue solo una vez, que no era algo planeado, que necesitaba apoyo, pero no sirvió. En minutos estaba afuera con una bolsa en las manos, escuchando la puerta cerrarse detrás de ella. Lo más cruel es que el silencio después de eso fue más alto que cualquier grito. Buscó refugio con amigas, pero todas tenían excusas. Tocó la puerta de la tía, quien siempre decía que era como una hija para ella, pero ni siquiera fue recibida con un vaso de agua. El papá del bebé negó todo. Dijo que estaba inventando, que esa noche no significó nada. Con el celular casi descargado, la panza pesando y ninguna mano extendida, Catalina caminó hasta una plaza que conocía desde niña. Se sentó en una banca de madera, jaló la mochila para acostarse y miró al cielo. Ninguna estrella parecía mirar de vuelta. Cerró los ojos con miedo del mañana, sin saber que el destino estaba a punto de sorprenderla de la forma más inesperada posible. El viento de la madrugada era helado y cortante, pero Catalina ya no podía sentir nada más que el vacío. La banca de madera parecía dura como piedra, y su panza, antes apenas un secreto escondido bajo ropa suelta, ahora era un recordatorio vivo de que todo había cambiado. Pasó la mano por el vientre con cariño y tristeza, tratando de ofrecer a su hija el único afecto que aún quedaba. La calle estaba silenciosa, y el cielo, aún oscuro, daba señales de que el día pronto amanecería. Pero ningún nuevo día parecía capaz de traer algo bueno. Se levantó despacio al escuchar los primeros pasos de gente apurada yendo al trabajo. No quería ser vista en esa condición, con el cabello despeinado y los ojos hinchados de tanto llorar. La vergüenza era un sentimiento extraño, no por estar embarazada, sino por haber sido tratada como basura por quienes debían haberla acogido. Caminó lentamente hasta un baño público en la plaza, donde se lavó la cara con agua fría y se acomodó el cabello de la mejor forma que pudo. Cada movimiento lo hacía con cuidado para no llamar la atención, como si necesitara esconderse de un mundo que ya la había rechazado. Recordó a las amigas de la universidad. Julia, quien compartió confidencias y lágrimas con ella en la época del examen de admisión. Lucía, quien juraba que estarían juntas para todo. ¿Y dónde estaban ahora? Les había hablado a las 2 la noche anterior, llorando desesperada, pidiendo apenas un lugar para pasar la noche. La primera no contestó. La segunda dijo que su mamá no permitiría ese tipo de situación en casa. Catalina escuchó aquello en silencio, como quien sabe que lo que dolía no era la falta de techo, sino la rapidez con que fue descartada por quien decía amarla.
La última esperanza fue su tía Patricia, hermana de su madre. Catalina se acordó de los almuerzos de domingo, de los abrazos apretados, de las palabras dulces. «Eres como una hija para mí». Cuando llegó a su casa, el corazón aún alimentaba una puntita de fe. Tocó el portón con fuerza controlada, los ojos suplicando por acogida. La tía apareció, miró la panza de Catalina y apenas dijo: «No puedo meterme en los problemas de tu mamá. Si ella te mandó fuera, debe tener sus motivos. Lo siento mucho, pero no puedo ayudarte». La puerta se cerró sin prisa, como si hubiera sido ensayado 1000 veces. El rechazo no venía solo en palabras duras, a veces era el silencio, la mirada que se desviaba, la ausencia de cualquier gesto humano. Y aquello dolía más que gritos. Catalina anduvo todo el día por la ciudad con la mochila en la espalda y la cabeza gacha. Se detuvo en una fonda y usó las últimas monedas para comprar un taco de guisado. La señora que atendía la miró de arriba abajo con desconfianza, pero no dijo nada. Comió despacio, como quien mastica recuerdos, tratando de tragar la amargura junto con la tortilla tiesa. Esa tarde pensó en regresar a casa, pensó en tocar la puerta y suplicar una segunda oportunidad, pero recordaba las palabras del papá, duras y certeras. «Ya no eres bienvenida aquí, ve a vivir con tu decisión». Aquello no era una decisión. Catalina no había elegido ser expulsada, no había elegido ser ignorada. Lo único que había elegido fue tratar de amar a alguien por una noche y pagar caro por eso. El muchacho con quien había estado en esa fiesta ni siquiera la miró cuando ella trató de conversar semanas después. Dijo que no era problema suyo, que debía averiguar de quién era. Se rió como si ella fuera apenas una historia confusa entre tantas. El cuerpo comenzó a doler después de tanto caminar, la espalda, las piernas, los pies. La ciudad grande parecía no tener lugar para quien carga demasiado peso. Y no era solo la panza. La mirada de la gente en las calles también pesaba. Era como si cada paso gritara: «Está sola, nadie la quiso». Y en el fondo era exactamente eso. Caminaba entre multitudes, pero nunca había estado tan sola. Por la noche regresó a la misma plaza. Nadie había ocupado la banca donde había dormido. Puso la mochila bajo la cabeza nuevamente y se tapó con el suéter para cubrir la panza. Las lágrimas vinieron una vez más sin pedir permiso. Catalina lloraba de cansancio, de miedo, de indignación. El corazón latía lento, dolido, pero dentro de ella otro corazón latía fuerte, insistente, lleno de vida. Con los ojos cerrados comenzó a hablar bajito con su hija. La llamó Esperanza, nombre que siempre soñó darle a su niña. Le dijo que haría lo posible para protegerla, que no dejaría que se sintiera tan rechazada como la mamá. Le pidió perdón por no tener un cuarto bonito, una cama suave o alguien para cuidar de las dos. Y entre sollozos y promesas, se durmió otra vez. Esa noche, mientras la ciudad apagaba las luces y se sumergía en su rutina silenciosa, un auto de lujo pasó por la plaza. El conductor redujo la velocidad al ver la figura encogida en la banca. Un hombre de traje oscuro, barba sin hacer y ojos atentos miró por la ventanilla. Algo en esa imagen lo hizo frenar. Se detuvo, apagó el auto y bajó sin saber exactamente por qué. Se acercó con pasos lentos, observando a la joven durmiendo, abrazada a su propia panza. Sebastián no tenía idea de quién era ella, pero en ese instante algo dentro de él despertó. Sebastián no acostumbraba a parar por impulso. Era un hombre de decisiones rápidas, certeras, alguien acostumbrado a dar órdenes y ver las cosas suceder. A los 28 años ya comandaba una empresa millonaria en el sector de tecnología y vivía solo en un penthouse en Polanco. Tenía fama de frío en el mundo de los negocios y pocos conocían el lado humano detrás de la mirada siempre seria. Pero esa noche, algo lo hizo actuar diferente.
Al pasar por la plaza en dirección al edificio donde vivía, el reflejo del faro iluminó a una joven acostada en una banca, encogida, abrazada a una panza visiblemente embarazada. Disminuyó la velocidad, tratando de ignorar el impulso, solo que los ojos no mienten, y el suyo en ese instante no quiso desviarse. Detuvo el auto a pocos metros, observando por detrás del parabrisas. Había algo en la escena que lo molestaba, no por parecer peligroso, sino por ser injusto. Bajando despacio, sintió el viento frío golpear el rostro. Vestía un blazer elegante y zapatos de piel, completamente fuera de lugar en ese ambiente, pero siguió hasta acercarse. Vio el rostro de la muchacha parcialmente escondido por el cabello despeinado. Aún durmiendo, había una arruga de preocupación entre las cejas, como si hasta en el sueño cargara miedo. Sebastián pensó en regresar. Tal vez ella no querría ser molestada. Tal vez tendría miedo de él, pero algo le impedía simplemente irse. Respiró profundo, dio 2 pasos al lado y habló bajo, sin acercarse demasiado. «Señorita, ¿está bien?» Catalina despertó con un susto. Se levantó de un salto, protegiendo la panza con los brazos, la mirada asustada e instintiva de quien ya había sido juzgada demasiado. «¿Quién es usted?», preguntó con la voz temblorosa, aún tratando de entender si estaba soñando. «Calma, perdón. No quería asustar, solo la vi ahí y me preocupé. Está todo bien. Necesita ayuda». La voz de él era tranquila, sin prisa, diferente de las otras que había escuchado en los últimos días. Lo observó desconfiada. Estaba acostumbrada a gente que se acercaba con lástima o con desconfianza, pero ese hombre parecía curioso, sí, pero no invasivo. Se vestía bien, olía a perfume caro y aún así hablaba como alguien común. «Estoy bien, solo estoy descansando», respondió como si la banca fuera un lugar natural para estar a las 2 de la mañana. «¿Tiene hambre? ¿Tiene frío?» Ella dudó. El hambre dolía, pero el orgullo gritaba más fuerte. «No necesito nada. Estoy bien. Ya me voy». Sebastián vio cuando ella trató de levantarse, pero el cuerpo pesó. Se apoyó en el respaldo de la banca y soltó un leve gemido. Fue instintivo. Él se acercó un poco más, con las manos levantadas, como quien muestra que no tiene malas intenciones. «Perdón por insistir, pero no parece estar bien. Y mire, no me voy a ir dejándola así. Si quiere, puedo llevarla hasta algún lugar, un hotel tal vez, solo para que descanse». Catalina se mordió los labios, dividida entre el miedo y la necesidad. El estómago estaba vacío desde la tarde y la columna dolía como si cargara una cruz, pero era difícil confiar, más aún en alguien como él, rico, extraño, demasiado guapo para ser verdad. «No tengo dinero para pagar nada», dijo con sinceridad. «No le estoy cobrando», respondió él firme. «Solo quiero ayudar sin segundas intenciones». Ella lo miró otra vez, los ojos cafés, el rostro firme, la expresión sincera. Sebastián, aún sin darse cuenta, parecía alguien que conocía de algún sueño bueno. Después de un largo silencio, asintió con la cabeza. Minutos después, los dos estaban dentro del auto. La calefacción encendida aliviaba el frío y Sebastián puso música baja para romper el silencio. Ella se encogió en el asiento, mirando por las ventanillas los edificios que pasaban, tratando de entender cómo había llegado ahí. «¿Cuál es su nombre?», preguntó él de forma suave. «Catalina». «¿Y el suyo?». «Sebastián». Llegaron a un hotel discreto pero cómodo. Él pagó por 2 días adelantados, entregó la llave en sus manos y se despidió en la puerta del cuarto. «Si necesita cualquier cosa, aquí está mi número. No tiene que llamarme, ¿eh? Solo pensé que merecía un lugar mejor que una banca de plaza». Ella sostuvo la tarjeta con los dedos temblorosos. Cuando la puerta se cerró,
Se sentó en la orilla de la cama, aún en shock. Por primera vez en días, no lloraba de dolor, lloraba de alivio. Ese desconocido, sin saber nada de ella, había hecho más que todos los que decían amarla. Y lo más extraño era que, por primera vez, Catalina sintió que tal vez no estaba completamente sola. Sebastián regresó al auto en silencio, con la imagen de ella clavada en la mente. No sabía quién era esa chica, ni lo que la vida había hecho con ella, pero algo lo jalaba de vuelta, como si esa historia apenas estuviera comenzando. El cuarto del hotel estaba sumergido en silencio. Catalina se sentó despacio en el sillón cerca de la ventana, sin saber si debía acostarse en la cama o permanecer despierta. La mente aún hervía, tratando de entender lo que había pasado. En menos de media hora, había pasado de una noche fría en la plaza a un cuarto caliente con almohadas suaves y un baño limpio esperándola. Todo gracias a un desconocido. Miró la tarjeta con el nombre Sebastián Morales, impreso en letras elegantes. Era difícil confiar. Ya habían sido muchos los que sonrieron para después dar la espalda. Tomó un baño largo, dejó que el agua caliente escurriera por los hombros y se permitió por algunos minutos sentirse humana otra vez. Se puso la única ropa limpia de la mochila y se acostó despacio. Los ojos se cerraron casi por instinto. Durmió sin darse cuenta, agotada de cuerpo y alma. Por primera vez en días, no despertó en medio de la madrugada con miedo de que alguien se acercara o con el ruido de pasos extraños. El cuarto, oscuro y silencioso, parecía otro mundo. Cuando amaneció, Catalina dudó antes de dejar el cuarto. Encendió el celular que estaba casi descargado y vio algunas notificaciones viejas, pero ninguna respuesta de las amigas, de la tía o de los papás. Nada. El nombre de Sebastián aún estaba grabado en los pensamientos, pero ella resistía la idea de hablar con él. Tenía miedo de que aquello hubiera sido solo un gesto por impulso, o peor, una trampa disfrazada de gentileza. Bajó hasta la recepción para preguntar si el desayuno estaba incluido. El recepcionista sonrió y confirmó. Se sirvió con timidez, tomando una rebanada de pan, un poco de jugo y una manzana. Se sentía fuera de lugar, como si cada paso suyo denunciara que no pertenecía a ese lugar. Aún así, comió despacio, saboreando el silencio. Era extraño sentirse segura otra vez. Al final de la mañana, una recepcionista le entregó un sobre a su nombre. Catalina frunció el ceño y abrió con cuidado. Adentro había una carta escrita a mano. Reconoció la firma enseguida. «Hola, Catalina. No quise molestarte otra vez, así que pedí que dejaran esta carta. Sé que no me conoces y tienes todo el derecho de desconfiar, pero quiero ofrecerte algo más que un cuarto. No estoy hablando de caridad, estoy hablando de dignidad. Te vi en esa plaza y no pude dormir. No pude dejar de pensar que el mundo necesita más justicia, aunque sea en pequeñas dosis. Si quieres, puedo ayudarte a empezar de nuevo. Sin preguntas, sin exigencias, apenas una oportunidad. Mi número está aquí. Sebastián». Catalina releyó esas palabras varias veces. Nadie le había escrito en los últimos años. Las únicas palabras que recibía eran por mensajes secos, órdenes en el trabajo o regaños en casa. Esa carta parecía tan fuera de lugar como Sebastián en su vida, pero había algo ahí que tenía sentido. La delicadeza, la ausencia de juicio, la simplicidad de la oferta. Aún así, guardó la carta y decidió esperar. Todavía no estaba lista para apoyarse en alguien otra vez. Había pasado por demasiadas humillaciones para confiar con facilidad. El segundo día en el hotel, se miró la panza en el espejo y vio cómo Esperanza estaba creciendo. Se susurró a sí misma que necesitaba ser fuerte, que no podía aferrarse a la esperanza fácil. Necesitaba pensar con la cabeza y no con el corazón.
pero el corazón tiene sus propios planes. Y aún renuente, sus dedos buscaron el celular y escribieron el mensaje con vacilación. Gracias por ayer. Aún estoy tratando de entender todo, pero gracias. Sebastián respondió algunos minutos después con un mensaje simple. Me da gusto saber que está bien. Si quiere platicar, tomar un café, estoy cerca. Ella no respondió de inmediato, pero en la tarde, sentada en el lobby del hotel, lo vio entrar con una expresión serena. Vestía jeans y playera sin ostentación y cargaba 2 vasos de café. Se sentó a una distancia respetuosa. Prometí que no iba a insistir y no lo haré. Solo vine a traer esto, dijo, poniendo el vaso sobre la mesa frente a ella. Catalina agradeció con un gesto tímido. Lo miró y después miró su propia panza, como si tratara de calcular el riesgo. ¿Por qué hace esto?, preguntó directa. ¿Porque puedo? Y porque nadie merece estar sola en un momento como este. Hubo un silencio bueno, del tipo que no presiona. Sebastián no trató de saber más. No preguntó quién era el papá ni qué había pasado. Habló del clima de la ciudad, del tráfico caótico. Ella lo escuchó en silencio y poco a poco se fue permitiendo reír de una que otra frase. Cuando él se despidió, dejó sobre la mesa un pequeño sobre. Solo algunas cosas que pueden ayudar. Un chip nuevo para el celular y una tarjeta prepagada, por si necesita algo que no dependa de nadie. Ella casi se negó, pero sus ojos entregaban que esa ayuda podía ser el puente entre la supervivencia y el nuevo comienzo. Sebastián se levantó, sonrió con discreción y salió sin esperar nada a cambio. Catalina sostuvo el sobre contra el pecho. Por primera vez, alguien se preocupaba sin querer controlarla, cobrar o condenar. Y por más que la desconfianza aún estuviera ahí, algo dentro de ella empezaba a ceder. Tal vez, solo tal vez, fuera posible confiar otra vez. Los días siguientes corrieron de forma extrañamente tranquila. Catalina aún despertaba asustada a veces, como si estuviera a punto de ser expulsada otra vez. Pero el cuarto silencioso y caliente le recordaba que, por ahora, había encontrado un pequeño refugio. No era un hogar, era un intervalo, y por más incierto que todo pareciera, era mejor que la plaza helada, que las miradas que la juzgaban, que los rostros familiares que voltearon la cara. Despertaba temprano, desayunaba en el hotel y pasaba las mañanas caminando por los alrededores, buscando una farmacia, un mercado o incluso una panadería, donde tal vez pudiera conseguir un trabajo cualquiera. Quería encontrar una manera de mantenerse sin depender de la ayuda de Sebastián, aunque parte de ella sabía que sería difícil hacer eso de inmediato. La tarjeta prepagada que él había dejado ayudó los primeros días. Compró algo de ropa básica, una crema para estrías y un nuevo paquete de pañales para recién nacido. Aún era temprano, pero solo de mirar aquello sentía un apretón dulce en el pecho. Esperanza ya era parte viva de sus días, aún sin haber nacido. En uno de los días más calurosos de esa semana, Catalina decidió usar el chip nuevo en el celular y activarlo. Era como empezar de cero, sin contactos viejos, sin números que solo traían dolor. Por primera vez, el celular no era una puerta de entrada para decepciones, era solo una herramienta, y ese mismo día un nuevo mensaje de Sebastián apareció en la pantalla. Si tiene tiempo libre, puedo presentarle un lugar que tal vez le interese. Es seguro y es suyo si quiere. La curiosidad venció a la vacilación. Al final de la tarde, los dos se encontraron en la entrada de un edificio comercial discreto. Sebastián la llevó hasta el segundo piso, donde había una oficina pequeña con ventanas grandes, un escritorio simple y 2 sillas. Esto era una de las oficinas administrativas de mi empresa anterior. Está parada desde hace meses. Pensé que tal vez podría servir para algo.
si quiere estudiar, trabajar, vender algo o solo sentarse y respirar. La llave es suya, dijo, entregando un pequeño manojo atado a un llavero azul. Catalina sostuvo las llaves como quien recibe un regalo raro. Observó el espacio con ojos atentos y aún vacío. Parecía acogedor. Era como si por primera vez en meses tuviera un punto fijo en el mundo. Un rincón solo suyo. No sé ni qué decir, susurró emocionada. No necesita decir nada, solo aproveche. Esa tarde se volvió un momento clave. Pasó horas ahí sola, escribiendo ideas en un cuaderno viejo que cargaba en la mochila desde los tiempos de la escuela. Pensó en abrir una pequeña tienda en línea, vender productos para embarazadas, tal vez trabajar como asistente remota. Nada parecía imposible, aunque todo aún pareciera distante. No sabía de dónde venía esa fuerza nueva, pero imaginaba que tenía mucho que ver con la forma como Sebastián la miraba. No era como los otros, no la veía como un problema, ni como una causa perdida. La veía como alguien que aún podía florecer. Sebastián, por su parte, pasaba por el edificio de vez en cuando, traía café, dejaba libros, preguntaba si necesitaba algo. Hablaba poco sobre su propia vida, pero ella sabía que era mucho más ocupado de lo que demostraba. Aún así, encontraba tiempo. Catalina no sabía si era amistad, si era cuidado, si era algo mayor naciendo ahí. Solo sabía que se sentía segura, y eso ya era mucho. Un día, mientras arreglaba la mesa de la oficina, Catalina sintió una patadita diferente en la panza. No era dolor, era movimiento. Esperanza se movía con fuerza como si dijera, «Estoy aquí, mami». Llevó la mano al vientre, los ojos humedeciéndose. Tomó el celular y antes de que pensara demasiado, le escribió a Sebastián. Se movió por primera vez. 4 palabras, pero llenas de todo lo que cargaba. La respuesta llegó rápido. «¿Puedo pasar por ahí y traer jugo de naranja o agua de coco?» Ella rió sola. Realmente estaba dejando que Sebastián entrara y parte de ella ya no quería cerrar esa puerta. Ese final de tarde, sentados en la oficina simple con vista a la ciudad, los dos conversaron sobre cosas banales, películas viejas, infancia, comidas favoritas. Catalina contó que le gustaban las papas fritas con leche condensada cuando era niña. Sebastián hizo una mueca y dijo que eso era casi un crimen. Rieron juntos y ahí, entre risas suaves e intercambios tímidos de miradas, algo más comenzó a formarse. No era pasión inmediata, era algo más lento, profundo, algo que crecía en silencio y que, sin darse cuenta, empezaba a dar lugar a la esperanza. El tiempo pasó sin alboroto. Los días, antes arrastrados y grises, ahora tenían propósito. Catalina despertaba temprano. Pasaba las mañanas en la pequeña oficina prestada por Sebastián y usaba las tardes para estudiar, organizar papeles, cuidar el ajuar de Esperanza con lo poco que tenía y con lo que él, sin exageros, insistía en ofrecer. Era un cuidado que no sofocaba, que no cobraba, era presencia, era constancia. Sebastián no decía mucho sobre sus sentimientos, pero estaban ahí en cada detalle, en la manera como esperaba afuera de la farmacia mientras ella elegía la crema correcta, en el silencio respetuoso cuando necesitaba llorar sin decir palabra, en el café que traía del modo que a ella le gustaba, con canela. Catalina, por su parte, trataba de entender lo que estaban haciendo dentro de ella. No era solo gratitud, era algo más. Algo que apretaba el pecho cuando él se despedía, que daba un frío en la panza cuando recibía un mensaje suyo, que la hacía sonreír sola después de que él se iba. Trataba de luchar contra eso por miedo, por inseguridad, por pensar que tal vez fuera solo carencia. Pero cada día, Sebastián mostraba que no estaba ahí por lástima, estaba porque quería, porque elegía quedarse.
Un sábado de mañana, Sebastián la buscó con una invitación inesperada. «Vamos a dar una vuelta, solo un paseo, nada serio». «¿Así, de la nada?», preguntó ella sorprendida. «¿Hay día mejor para no hacer nada que el sábado?», sonrió él. Fueron hasta el parque de Chapultepec. Sebastián trajo una manta y frutas. Se sentaron bajo un árbol y conversaron por horas. Catalina se quitó los zapatos, sintió el pasto sobre los pies, dejó que el sol calentara la piel. Era como recordar que el mundo aún podía ser bonito. «¿Ya pensó en ser papá?», preguntó ella sin pensar. Sebastián se quedó en silencio por un momento. «Sí, pero pensaba que no era para mí. Mi vida siempre fue demasiado acelerada, familia complicada, relaciones superficiales. Nunca encontré espacio para eso. ¿Y ahora? Ahora veo que a veces encontramos cosas buenas cuando dejamos de buscar». El corazón de ella se disparó. Lo miró y vio a un hombre que no necesitaba esforzarse para ser gentil. Aquello era natural y tal vez fuera justamente eso lo que más la tocaba. En el regreso a casa, él la dejó en el hotel y se quedó algunos segundos en silencio antes de decir: «Si quiere, puede venir a vivir a ese departamento que está junto a la oficina. Tiene todo lo que necesita y será más fácil para organizar las cosas de Esperanza». Catalina dudó. Era mucho, era un cambio real, pero la forma como lo dijo, sin presión, sin urgencia, la hizo pensar. Estaba cansada de fingir que no confiaba en él. Estaba cansada de huir de aquello que en el fondo quería permitir. «Voy a pensarlo», dijo con media sonrisa. «Está bien, no hay prisa». 2 semanas después, estaba instalada en el pequeño departamento. Llevó poca ropa, una caja con recuerdos viejos y una carpeta con los estudios del embarazo. Sebastián ayudó con la mudanza y después se fue respetando su espacio. Arregló cada rincón con cuidado, compró una macetita de lavanda para poner en la ventana y escribió en un post-it colorido: «Aquí comienza nuestra vida, mi esperanza». Fue una mañana de miércoles que todo cambió. Catalina despertó con un dolor diferente. No era cólico ni peso, era algo más fuerte, rítmico. Miró el reloj y cronometró las contracciones. Estaba entrando en trabajo de parto. Tomó el celular con las manos temblorosas y le habló a Sebastián. «Creo que llegó la hora», dijo tratando de parecer tranquila. Sebastián estaba a 15 minutos de ahí. Llegó en menos de 10. Estaba más nervioso que ella. «¿Ya duele mucho? ¿Se rompió la fuente? ¿Quiere sentarse? ¿Quiere agua?» «Respira, Sebastián. Quien va a parir soy yo», rió ella aún con dolor. En el hospital, Catalina fue llevada directo al área de labor. Sebastián se quedó afuera, caminando de un lado a otro. Nunca se había sentido tan impotente. Quería estar ahí adentro, quería sostener su mano, decir que todo iba a salir bien, pero lo único que podía hacer era esperar. Horas después, una enfermera salió del cuarto con una sonrisa en el rostro. «Felicidades, papá. Es una niña hermosa». Él abrió los ojos. Quiso corregir, explicar que no era el papá, pero algo dentro de él se lo impidió. Solo sonrió de vuelta. «Puedo verlas». Catalina estaba pálida, pero sonreía. En los brazos, Esperanza dormía tranquila, envuelta en una manta blanca. «Tiene sus ojos», dijo Sebastián emocionado. «¿Tú crees?» «Estoy seguro». Se sentó al lado de la cama con cuidado, extendió la mano y Catalina la aceptó. El toque era firme, caliente, familiar. Ahí, entre los tres, ya no había más preguntas sin respuesta. Solo un silencio cargado de todo lo que las palabras ya no podían alcanzar. El cuarto de la maternidad estaba en media penumbra, pero Catalina nunca había sentido tanta luz alrededor. Esperanza dormía en la cunita transparente al lado de la cama,
con los labios entreabiertos y las manitas minúsculas cerca del rostro. El mundo entero cabía en ese cuerpecito de poco más de 3 kilos. Catalina la observaba en silencio, con los ojos húmedos y el pecho lleno de un amor que apenas podía entender. Era un sentimiento tan nuevo, tan inmenso, que la hacía olvidar todo lo que vino antes. Las humillaciones, el abandono, los miedos. Por algunos instantes, todo parecía haber sido apenas un camino torcido hasta llegar ahí. Sebastián entró despacio, con una bolsa de frutas y un ramo sencillo en las manos. No era del tipo que sabía elegir flores, así que pidió ayuda en la florería. Terminó saliendo de ahí con margaritas blancas y lavandas y pensó que combinaba con ella. Cuando entró al cuarto y vio a Catalina sentada, con el cabello recogido de cualquier manera y los ojos bajos, se detuvo por un instante. Parecía agotada, pero había algo en su expresión que lo cautivó. Era serenidad, una paz que nunca había visto. «Pensé que ya estaría durmiendo», dijo él en tono bajo. «No puedo dejar de mirarla», respondió sin quitar los ojos de Esperanza. «Parece que si parpadeo va a desaparecer». «No va a desaparecer. Está aquí y está hermosa». Sebastián se acercó a la cuna, espiando a la bebé como si fuera hecha de cristal. Sus ojos se humedecieron sin que se diera cuenta. «¿Puedo?», preguntó señalando el pequeño cuerpecito. «Claro, ella también es suya», respondió Catalina, y se calló enseguida, como si hubiera dicho más de lo que debía. Sebastián no reaccionó de inmediato. Tomó a Esperanza con cuidado, apoyando la cabecita en la curva del brazo. Sintió el calor de la niña contra su pecho, el aroma dulce de recién nacida. No sabía que era posible apegarse tanto a alguien que apenas conocía, pero ya estaba ahí completo, entregado por entero. «Se parece a ti», dijo bajito, mirando el rostrecito sereno de la bebé. «Pero tiene algo en la mirada. No sé, como si ya hubiera vivido 1000 vidas». Catalina lo observaba con atención. Ver a Sebastián cargando a su hija con tanto cariño era como ver una escena de otro mundo. Trató de mantener la razón, decirse a sí misma que él solo estaba siendo gentil, solo ayudando, pero ya no podía fingir que lo que sentía era simple, porque no lo era, nunca lo fue. Durante los días siguientes, Sebastián visitó el hospital todos los días. Llegaba con frutas, jugos, tortas y hasta flores nuevas. Se sentaba al lado de Catalina y conversaba sobre todo, menos sobre lo que realmente estaba pasando entre ellos. Era como si los dos supieran, pero ninguno tuviera valor de nombrarlo. En la última noche, antes del alta, mientras Esperanza dormía profundamente, Sebastián llegó más tarde que lo normal. Estaba tenso, distraído, como si algo lo molestara. «¿Está todo bien?», preguntó Catalina. «Sí, bueno, más o menos. Me llamaron para un viaje de negocios, una propuesta antigua en Estados Unidos. Serían 2 meses fuera, y yo...» Se detuvo en medio de la frase. «¿Y tú?», preguntó ella con un apretón en el pecho. «Y yo no sé si quiero ir». El silencio que se instaló entre ellos fue cargado de todo lo que aún no habían dicho. «Sebastián, te agradezco por todo. De verdad. Fuiste mucho más de lo que podía imaginar. Pero tienes tu vida, tus compromisos. No necesitas atarte a nosotras». Él se acercó, sentándose en la orilla de la cama. «No me siento atado, Catalina. Elijo estar aquí todos los días. Desde la noche que te vi en esa plaza, algo cambió en mí». Ella desvió la mirada, luchando contra las ganas de llorar. «Es difícil creer que algo tan bueno puede ser de verdad. Pasé la vida entera tratando de ser aceptada, y de repente alguien como tú aparece así, me ayuda, me acoge, cuida de mí y de mi hija como si fuera su deber. No sé manejar eso». Sebastián sostuvo su mano con firmeza. «No es deber,
es deseo. Quiero estar aquí. Quiero ver a Esperanza crecer. Quiero verte reír como reíste en el parque. No sé exactamente qué significa esto, Catalina, pero sé que no quiero renunciar. Ella se quedó en silencio, sintiendo la mano de él calentar la suya. En ese toque había más verdad que en cualquier declaración. Sebastián no prometía el mundo, no juraba amores imposibles, pero ofrecía algo raro: presencia. Y eso, en ese momento, era todo. A la mañana siguiente, Catalina recibió el alta. Salió del hospital con Esperanza en brazos y Sebastián al lado empujando una pequeña maleta. El sol pegaba suave sobre los tres, como si quisiera bendecir ese nuevo comienzo. Era el primer día fuera de ahí, y tal vez, sin saberlo, el primero de una nueva vida. El auto siguió en silencio por las calles de la ciudad, mientras el sol de la mañana se reflejaba en los edificios altos. Catalina observaba por la ventanilla, con Esperanza dormida en el regazo, el mundo que parecía más ligero que semanas atrás. Sebastián manejaba con una mano en el volante y la otra sobre la palanca de cambios, de vez en cuando lanzando miradas discretas por el retrovisor, como si quisiera asegurarse de que estaban bien. Era difícil creer que todo aquello estaba realmente pasando, que ese hombre tan distante de su universo se había vuelto el lazo más fuerte en su vida. Llegaron al edificio que albergaba la oficina donde Catalina había pasado tantos días planeando qué hacer con la propia vida. Pero esta vez no subió sola. Sebastián la ayudó con la maleta, con la bebé, con los pasos aún lentos de la recién mamá. El departamento anexo ahora parecía otro. Él lo había decorado con simplicidad y cariño. La cuna blanca que Catalina había mostrado en un escaparate cierta vez estaba ahí armada al lado de la cama. Un móvil con nubes y estrellas giraba suavemente. En la cocina, una tetera nueva y trapos de cocina floridos. Era como si hubiera anotado todo lo que ella decía, hasta lo más trivial. Catalina se detuvo en la puerta por algunos segundos. Los ojos se humedecieron, pero trató de disimular. ¿Hiciste todo esto? Pensé que sería bueno volver a casa y ya tener las cosas en su lugar. Pensé que te merecías esto. Ella caminó por el departamento en silencio, con Esperanza en brazos. Se sentía demasiado emocionada para hablar. Era todo sencillo, pero lleno de significado. Un hogar, algo que no tenía desde hacía mucho tiempo. Sebastián se quedó parado, respetando su tiempo, hasta que ella se volteó y dijo: «No sé cómo agradecer». Él se acercó despacio. «No necesitas agradecer, solo hice lo que cualquier persona haría». «No, Sebastián, nadie lo hizo. Nadie se detuvo por mí en esa plaza. Nadie me escuchó. Nadie me vio. Solo tú». Sebastián la miró por algunos segundos, tratando de contener todo lo que quería decir. «Y yo vi mucho más de lo que imaginas. Vi a una chica rota tratando de mantenerse en pie sola. Vi valor, vi fuerza y vi a alguien que no quiero perder». Catalina sintió el corazón acelerarse. Las palabras estaban atoradas en la garganta desde hacía días, pero ahora querían salir. «Tengo miedo, Sebastián, miedo de apegarme, de lastimarme, de que todo esto desaparezca. No sé amar con ligereza, no después de todo lo que pasé. Yo también tengo miedo. Pero podemos ir despacio, un día a la vez, sin presión, sin promesas imposibles, solo con verdad». Ella asintió despacio, con los ojos llenos de lágrimas. Esperanza se movió en sus brazos y soltó un quejidito suave. Sebastián se acercó y acarició la cabecita de la bebé con delicadeza. «¿Puedo cargarla?». Catalina entregó a su hija con manos temblorosas, como si estuviera entregando también una parte del propio corazón. Él la recibió con ternura, y por primera vez Esperanza abrió los ojos y lo miró fijamente. Sebastián sonrió, y algo en él cambió en ese instante. Era como si hubiera encontrado un pedazo de sí que ni sabía que faltaba.
Más tarde, se sentaron los tres en el sofá. Catalina con los pies apoyados en un cojín, Sebastián con Esperanza durmiendo en el regazo y un silencio cómodo llenando el ambiente. Ella lo miró y dijo bajito: «Acepto lo que somos, aunque haya comenzado como casualidad, pero quiero que sepas que estoy dispuesta a construir esto contigo». Sebastián sonrió y la jaló cerca. El beso fue suave, demorado, lleno de cuidado. Nada ahí era urgente. Todo tenía el tiempo correcto. Algunas semanas después, Catalina comenzó a trabajar remotamente para una pequeña empresa socia de Sebastián. Escribía textos, organizaba hojas de cálculo, hacía lo que podía entre una toma y otra. Sebastián no la trataba como alguien a quien le hacía un favor, sino como una mujer capaz, con talento y dignidad. Poco a poco, ella volvió a sonreír con facilidad, a soñar con libertad, a verse más allá del dolor. Cierta tarde estaban los tres en el parque, sentados en el pasto, como la primera vez. Esperanza dormía en la carriola y Catalina descansaba la cabeza en el hombro de Sebastián. «Nunca imaginé mi vida así», dijo ella. «Ni yo, pero a veces lo que no planeamos es lo que más necesitábamos». Ella sonrió y miró a su hija. «Solo quería que creciera sabiendo que fue amada desde el primer día. Lo va a saber, porque te tiene a ti y ahora me tiene a mí también». Ahí bajo el cielo abierto, con el ruido de los árboles y el sonido suave de los niños corriendo alrededor, Catalina se dio cuenta de que había encontrado algo raro. No era cuento de hadas, no era perfección, era amor. Un amor que no pedía permiso, que no necesitaba autorización, que simplemente existía y bastaba. En el departamento, mientras Esperanza dormía en su cuna nueva, Catalina y Sebastián se quedaban despiertos conversando hasta tarde. Él le contaba sobre sus sueños de expandir la empresa, de tal vez mudarse a una casa con jardín donde Esperanza pudiera correr. Ella hablaba de sus planes de estudiar en línea, de tal vez terminar una carrera en administración, de enseñarle a su hija que una mujer puede ser fuerte aun cuando el mundo trata de quebrarla. «¿Sabes qué es lo más bonito de todo esto?», le dijo Sebastián una noche mientras observaban a Esperanza dormir. «¿Qué?». «Que ella va a crecer viendo lo que es el amor verdadero. No va a tener que buscarlo o dudarlo. Lo va a reconocer porque lo vio todos los días en casa». Catalina sintió los ojos húmedos. Era verdad. Esperanza crecería viendo a sus padres tratarse con respeto, cuidarse mutuamente, resolver conflictos con diálogo y amarse sin drama, pero con profundidad. Esa noche, cuando la bebé ya dormía, Catalina y Sebastián se sentaron en el balconcito como hacían cada noche. Él le tomó la mano, como había hecho tantas veces desde aquel día en el parque. «¿Te acuerdas de cuando te encontré en la plaza?», preguntó él. Ella sonrió. «Pensé que era un sueño. Un hombre como tú no se detiene por alguien como yo. Un hombre como yo había estado esperando a alguien como tú toda la vida sin saberlo». Catalina se recargó en su hombro. «Ya no somos extraños». «No, ya no». 6 meses después, el departamento en Roma Norte ya no era el mismo. Las risas de Esperanza llenaban cada rincón. Los portarretratos ahora tenían fotos nuevas, mezcladas con las pocas que Catalina había guardado, y ella había transformado el balcón en un pequeño jardín donde cultivaba hierbas aromáticas. Sebastián llegaba más temprano del trabajo, no porque tuviera menos responsabilidades, sino porque había encontrado una razón para estar presente. Cenaban juntos, veían películas los viernes por la noche y los domingos se habían vuelto sagrados para paseos en Coyoacán o tardes de juegos en el piso. Una noche, mientras limpiaban la cocina después de una cena casera, Sebastián se detuvo y miró a Catalina secando los platos. «¿En qué piensas?»,
preguntó ella notando su mirada. En que nunca pensé que podría sentirme así otra vez, no igual que antes, sino diferente, mejor. Catalina dejó el trapo y se acercó a él. El amor no se reemplaza, Sebastián, se reinventa. Él la abrazó, respirando el aroma de su cabello. Gracias por esperarme. Gracias por elegir quedarte. En esa cocina, con los platos a medio lavar y las luces de la ciudad brillando por la ventana, Sebastián entendió algo que había tardado años en aceptar. El corazón no tiene capacidad limitada. Amar a Catalina y a Esperanza no significaba traicionar nada del pasado. Significaba que su corazón había aprendido a latir en un ritmo nuevo, más amplio, más generoso. Al mes siguiente, Sebastián le propuso matrimonio a Catalina en el mismo lugar donde habían tenido su primera conversación profunda, el balcón del departamento. No fue una propuesta grandiosa, fue íntima, real, con las luces de la ciudad como testigos y con palabras que salieron del corazón. «No te estoy pidiendo que olvides de dónde vienes», le dijo mientras se arrodillaba con el anillo. «Te estoy pidiendo que construyas conmigo algo nuevo, algo nuestro, algo que incluya todo lo que fuimos para llegar hasta aquí». Catalina lloró, rió y dijo que sí antes de que él terminara la pregunta. La boda fue pequeña, en los jardines de Xochimilco, con doctor Ramírez como padrino y Carmen, la secretaria de Sebastián, como madrina. Vinieron algunos amigos cercanos y, para sorpresa de todos, la tía Patricia de Catalina apareció al final de la ceremonia. Se acercó con los ojos húmedos y pidió perdón por no haber estado ahí cuando más la necesitaba. Catalina la abrazó porque había aprendido que el rencor pesa más que el perdón. Durante el intercambio de votos, Sebastián habló no solo a Catalina, sino también al futuro que construirían. «Prometo ser el hombre que elegiste y el papá que Esperanza merece. Prometo que nuestra familia será el lugar más seguro del mundo». Catalina, con la voz temblorosa pero firme, prometió algo que tocó a todos los presentes. «Prometo amarte no por salvación, sino por elección. Prometo que nuestro amor será construido en verdad, en respeto y en la certeza de que juntos somos más fuertes que cualquier tormenta». 3 años después, cuando ya tenían un hijo pequeño de 2 años llamado Diego, la familia Morales Herrera era conocida entre sus amigos por las cenas de domingo, por la risa constante y por la manera como se cuidaban entre ellos. Una tarde, mientras Catalina enseñaba a Esperanza a plantar girasoles en el jardín del nuevo departamento, Sebastián los observaba desde la ventana del estudio. La niña reía mientras ensuciaba las manos con tierra y Catalina la guiaba con paciencia infinita. «Doctor». Ramírez, que había venido para la consulta de rutina de Diego, se acercó a Sebastián en la ventana. «¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?», le dijo el médico señalando hacia el jardín. «¿Qué?», preguntó Sebastián. «Que tus hijos van a crecer sabiendo lo que es el amor verdadero. No van a tener que buscarlo o dudarlo. Lo van a reconocer porque lo vieron todos los días en casa». Sebastián sintió los ojos húmedos. Era verdad. Esperanza y Diego crecían viendo a sus padres tratarse con respeto, cuidarse mutuamente, resolver conflictos con diálogo y amarse sin drama, pero con profundidad. Esa noche, cuando los niños ya dormían, Catalina y Sebastián se sentaron en el balcón como hacían cada noche. Él le tomó la mano, como había hecho tantas veces desde aquel día en el parque. «¿Te acuerdas de cuando me encontraste en la plaza?», preguntó ella. Él sonrió. «Pensé que ibas a huir cuando me acerqué. Y yo pensé que eras demasiado bueno para ser verdad». «Ya no somos extraños», dijo él besando su mano. «No, ya no». 5 años después de esa noche que cambió todo,
Sebastián a veces se despertaba temprano y salía al balcón para ver amanecer. Catalina solía encontrarlo ahí, con una taza de café en las manos y la mirada perdida en el horizonte. Una de esas mañanas, ella se sentó a su lado con su propio café. «¿En qué piensas cuando te quedas aquí solo?», preguntó. Él sonrió. «Pienso en lo diferente que habría sido todo si no hubiera pasado por esa plaza esa noche». «Pienso en eso también», admitió ella. «Pero ¿sabes qué es lo que más me sorprende?». «¿Qué?». «Que lo que empezó con miedo y desesperación se volvió la cosa más segura y real de mi vida». Sebastián la miró con esa misma ternura que había aparecido el día que la encontró. «A veces las mejores cosas llegan cuando ya no esperamos nada, Catalina. Y a veces Dios usa a las personas más inesperadas para salvarnos». En ese balcón, con el sol naciente pintando el cielo de colores suaves y sus hijos durmiendo seguros en sus cuartos, los dos entendieron que habían construido algo hermoso sobre los cimientos de la verdad. No había sido un amor fácil, ni inmediato, ni perfecto. Había sido un amor valiente, construido paso a paso, día a día, con la constancia de quien eligió quedarse. Y mientras la ciudad despertaba allá abajo, Catalina y Sebastián permanecían ahí, tomados de la mano, sabiendo que lo mejor del amor no son las promesas grandiosas, sino los gestos pequeños que se repiten cada día con la constancia de quien eligió quedarse. Años más tarde, cuando contaran su historia a Esperanza y Diego, les dirían que el amor verdadero a veces llega disfrazado de casualidad, que la bondad existe en el mundo aun cuando parece que no, que las segundas oportunidades son reales y que la familia no siempre es la que nace contigo, sino la que elige amarte. Y en ese departamento en Roma Norte, donde una vez hubo lágrimas y desesperación, ahora había risas, planes futuros y el tipo de amor que resiste porque fue construido sobre la base más sólida que existe, la decisión diaria de elegirse uno al otro. Una tarde, Catalina estaba organizando fotos viejas cuando encontró la única que tenía de aquella noche en la plaza. Sebastián la había tomado meses después, cuando regresaron al lugar donde todo comenzó, pero esta vez con Esperanza en brazos. En la foto, ella sonreía abrazando a su hija, con Sebastián al lado y la misma banca de fondo. Pero ya no era un símbolo de abandono, era un recordatorio de que los finales pueden ser principios cuando llega la persona correcta. Esa noche, antes de dormir, Catalina encontró en su mesa de noche una pequeña nota escrita con la letra familiar de Sebastián. «Gracias por enseñarme que el amor verdadero no llega cuando lo buscas, sino cuando estás listo para darlo todo por alguien más». Ella sonrió, guardó la nota en el mismo álbum donde había comenzado todo y se durmió sabiendo que lo más hermoso del amor no es encontrarlo, sino construirlo cada día. En silencio, con la certeza de que algunas casualidades cambian el mundo para siempre. En la sala, sobre la repisa principal, había un cuadro que Sebastián había mandado hacer. Era la plaza de aquella noche, pero pintada de día, con el sol brillando y niños jugando. Debajo, una placa dorada decía: «Donde terminó una historia y comenzó nuestra vida». Porque así era su amor. No era el final de algo roto, sino el comienzo de algo nuevo, algo que crecía cada día con la fuerza de quien sabe que los milagros existen y que a veces llegan en forma de extraños que se detienen en plazas oscuras para ofrecer luz. Y cada vez que pasaban por esa plaza, ahora en familia, Catalina le susurraba a Esperanza: «Aquí fue donde tu papá me encontró». Y la niña, sin entender completamente, sabía que esa era una historia de amor, de las que se cuentan para recordar que siempre hay esperanza, aun en las noches más oscuras. Sebastián siempre decía que él había salvado a Catalina esa noche, pero ella sabía la verdad, se habían salvado mutuamente.
Él le dio refugio y dignidad. Ella le dio propósito y familia. Y juntos construyeron algo que ninguno de los dos había planeado, pero que ambos necesitaban. Un hogar donde el amor no se ganaba, simplemente se vivía. Si esta historia tocó tu corazón, así como tocó el de Catalina y Sebastián, suscríbete al canal para seguir otras jornadas de esperanza, nuevos comienzos y amores que nacen donde menos se espera.